A continuación, vamos a tener a la doctora Alejandra Recalde, que nos comentará acerca de CRISPR y arqueas. Ella pertenece a la Universidad de Friburgo, Alemania. Ella es bioquímica y especializada en bioquímica clínica por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene un doctorado en biotecnología molecular, es ex becaria del programa BECAL. Tiene posgrados en didáctica universitaria y gestión tecnológica con énfasis en biotecnología. Actualmente es investigadora postdoctoral de la Universidad de Friburgo, Alemania, y está trabajando en el desarrollo de herramientas de edición genética en arqueas. Además, es profesora adscripta de la Cátedra de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. Cuenta con varias publicaciones científicas en revistas internacionales y participación en eventos nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, por aceptar nuestra invitación y por participar el día de hoy. Bueno, antes que nada, buenas tardes y bienvenidos a todos los que se están uniendo ahora y los que ya estuvieron antes. Como ya el profe Gilberto me presentó anteriormente, yo me llamo Alejandra Recalde y estoy trabajando en Alemania en la Universidad de Freiburg en el grupo de Biología Molecular de las Arqueas, desarrollando ingeniería genética en Sulfolobus acidocaldarius a través de la herramienta que se conoce como CRISPR-Cas, que creo que muchos de ustedes ya habrán escuchado hablar. Yo trabajo en organismos extremófilos desde que hice mi tesis doctoral, entonces siempre me parecieron interesantes los organismos que viven en ambientes extremos. Y son una fuente muy importante de enzimas y de herramientas que nosotros podemos utilizar para... ¿Me pueden confirmar si se está viendo la pantalla? Perdón, pero no... Sí, se está viendo Sí, perfectamente. ok, ok. Bueno. Entonces son una fuente de muchas herramientas biotecnológicas que se pueden utilizar en la industria debido a que pueden resistir altas temperaturas, concentración de metales y muchas otras características. Entonces, mientras más herramientas nosotros podamos desarrollar para manipularles o para estudiarles también, siempre va a ser beneficioso para el ser humano. Entonces, el organismo con el que yo trabajo específicamente se llama Sulfolobus acidocaldarius y es una arquea. Pertenece al dominio Crenarchaeota. Hay dos grandes dominios, hay dos grandes reinos en el dominio Arquea, son Crenarchaeota y Euriarchaeota, y hay otros pequeños reinos que se conocen menos. La familia Sulfolobus es una de las familias más estudiadas dentro de las arqueas y para las cuales ya hay desarrolladas varias herramientas de genética. Son aerobios estrictos y en este caso son hipertermocidófilos, es decir, que viven en temperaturas muy elevadas, entre 60 a 92 grados, y pH muy bajos, entre 2 a 4 grados, 2 y 4 de pH. Las arqueas o estas especies fueron descubiertas en la boca de los volcanes submarinos, también en bocas de volcanes en la región de Italia y algunas en el parque Yellowstone, en los geysers, que tienen altas temperaturas y también pH muy bajo. La ventaja de Sulfolobus acidocaldarius sobre otros organismos del reino o dominio de las arqueas es que puede crecer virtualmente en cualquier variedad de fuente de carbono, entonces es muy fácil de manipular en el laboratorio. Pero cuando hablamos de fácil también es un concepto muy relativo, porque es muy complicado comparando con Escherichia coli y otras bacterias, en la manipulación genética de estos organismos y también el día a día en el laboratorio. La temperatura de crecimiento es uno de estos factores, ya que crecen a 75 grados. A esa temperatura, generalmente los platos de agar, las placas de agar que usamos para coli se derriten, entonces se utilizan otros polímeros. También se evapora el medio, porque Sulfolobus acidocaldarius tiene un tiempo de replicación de 4 horas o más. Entonces, el tiempo en el que se dejan las placas creciendo dentro de la estufa suele ser de una semana o más, tiempo que es suficiente para que se evaporen las placas. Y entonces, cuando nosotros estamos creciendo, hay que tener todos estos cuidados de tratar de mantener la humedad dentro del microambiente donde estamos teniendo las placas.
Como les dije, el crecimiento toma muchos días y esto hace que el protocolo total de manipulación genética tarde entre 3 a 4 semanas y al final de ese tiempo no siempre también se obtienen las células knockout que estamos buscando o la mutante que estamos buscando. Entonces, uno de los deseos que nosotros tuvimos al trabajar con ácido caldario fue mejorar la tasa de éxito para obtener mutantes knockout y también para hacer tagging genómico y otras herramientas, ¿sí? Ahora, ¿por qué elegimos ácido caldario si es difícil de trabajar? Porque igual dentro de todos los sulfolobales, que son como ya les dije, la familia más estudiada de arqueas, es uno de los más estables genéticamente. Las arqueas de la familia Sulfolobus tienen muchos elementos móviles en su genoma, lo que hace que no se pueda mantener por muchas generaciones un mismo linaje genético. Y sin embargo, ácido caldario es uno de los más estables. Y también la otra ventaja trabajando con ácido caldario es que puede lograr recombinación homóloga con segmentos cortos de ADN. Entonces, existen ya herramientas genéticas establecidas anteriormente para ácido caldario y todas ellas toman en ventaja esta posibilidad que tiene el organismo de lograr recombinación homóloga con fragmentos cortos de ADN. Entonces tenemos el método de gene interruption, que es muy conocido también en Escherichia coli, donde por ejemplo tenemos el genoma, una región de interés, una región río arriba y río abajo, y lo que se hace es transformar ácido caldario por electroporación con un fragmento corto de ADN, donde tenemos un fragmento del gen de interés y otro fragmento flanqueando un cassette de resistencia. En este caso se utiliza uracilo, porque otro de los problemas de trabajar a temperaturas altas es que los antibióticos se degradan. Sí. Entonces, por recombinación homóloga lo que ocurre es que el gen o el cassette de uracilo se inserta dentro del gen e interrumpe el gen, haciendo que no pueda cumplir su función o no se pueda transcribir correctamente. También se pueden utilizar otros mecanismos, como por ejemplo utilizar el plásmido, que también tiene el cassette de uracilo, y en este caso, cuando se quiere hacer knockout completo de un gen, lo que se hace es colocar la región río arriba en vez de la región río abajo del gen, y por recombinación homóloga, esta región va a quedar insertada en el genoma y el gen de interés va a salir. También se puede utilizar la misma estrategia, pero utilizando un fragmento de ADN conteniendo el cassette de uracilo, una región del gen y la región río arriba y río abajo. Este método último se llama pop-in, pop-out, y la ventaja de este método sobre el de gene interruption es que en un pop-in, pop-out lo que se hace es, se inserta este fragmento, pero finalmente se hace una contraselección donde el gen de interés y el cassette uracilo y todo el resto es expulsado nuevamente del genoma, el pop-out. Entonces el marcador de selección es eliminado y se puede continuar haciendo otras mutantes sobre esa mutante que nosotros ya teníamos, porque no se pierde el cassette de selección, no queda dentro del genoma como si pasa en el gene interruption. Entonces, este es el mecanismo por el cual funciona pop-in, pop-out. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí tenemos el ADN genómico, un plásmido knockout, y hay un estado intermedio en el genoma donde, como les dije, todo el plásmido, básicamente una parte del plásmido está insertada dentro del genoma, y finalmente cuando se hace la contraselección con uracilo y FOA, que es un compuesto que mata a las células que pueden producir uracilo por sí mismas, porque el FOA se metaboliza a través del cassette de uracilo. Entonces, si el cassette de uracilo está presente dentro del genoma, al metabolizar el FOA va a matar a las células wild type, y las células que sí lograron expulsar el cassette van a quedar vivas. Ahora, este método tiene un rendimiento del 50%, porque igual muchas células expulsan de vuelta el fragmento de knockout, y solo algunas, o la mitad, teóricamente, es la que se queda. Entonces hay que nuevamente hacer un screening finalmente para obtener la mutante. Y bueno, este método tiene varias variables dependiendo de cómo se utiliza, y sirve no solamente para
eliminar un gen de interés, sino también para introducir un fragmento de interés. Por ejemplo, un tag de proteína o un promotor. Entonces, este método lo que hacemos, como ya les expliqué, tenemos el gen de interés, la región río arriba, río abajo, y en el plásmido tenemos solamente la región río arriba, río abajo. Esto se va a insertar en el genoma teniendo un primer estado intermedio donde todo este cassette, el uracilo, el cassette LAC-S que nos permite hacer screening de colonias azules y blancas, todo va a estar adentro del genoma. Eso es lo que nosotros vamos a tener en los platos de primera selección que tardan 5 a 7 días en crecer. Y se hace un screening de colonias azules que son las que lograron insertar el LAC-S en su genoma, y esas colonias se vuelven a crecer en un plato de segunda selección y esto vuelve a tomar por lo menos 5 días. Y en el plato de segunda selección lo que se hace es se fuerza al cassette a salir del genoma, y finalmente pueden haber dos alternativas: que quede el gen de interés dentro o que haya sido exitoso y haya una knockout. Entonces, como les dije, se vuelve a hacer un screening en ese momento. El otro mecanismo en el que se usa un fragmento de ADN es básicamente lo mismo, pero este sí tiene teóricamente un rendimiento del 100%, aunque en la práctica no es tan así. Bueno, pero nosotros lo que quisimos hacer con CRISPR es tratar de mejorar este método de pop-in, pop-out y agregar una selección que nos permita tener con más facilidad las mutantes knockout ya en el primer plato de selección, no en el segundo después de un mes básicamente. Entonces nos pareció interesante explorar CRISPR, básicamente porque CRISPR está presente en el 90% del genoma de arqueas y cerca del 40% de bacterias. Existen 3 tipos de sistemas CRISPR dependiendo de la enzima característica. Bueno, entonces lo que nosotros quisimos hacer fue mejorar este protocolo de CRISPR, o sea, perdón, de pop-in, pop-out, y para eso utilizamos la bebé del momento, que es el sistema CRISPR, ¿sí? El sistema CRISPR es el sistema inmune adaptativo de los microorganismos, está presente en el 90% de los genomas de arquea y alrededor del 40% del genoma bacterial. Entonces, este sistema lo que hace es, a través de la adquisición de fragmentos cortos de ADN o de espaciadores, como se conoce, la célula es capaz de responder a infecciones virales que son recurrentes. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre básicamente en el sistema CRISPR es cuando un fago infecta una célula e ingresa su genoma, ya sea ADN o ARN. El sistema CRISPR lo que hace es cortar este genoma y obtener así un nuevo espaciador, ¿sí? Este espaciador es un fragmento del genoma viral que se inserta dentro del genoma de la bacteria o la arquea, y todos los fragmentos de espaciadores, que son estos cuadritos de colores diferentes que vemos acá, están separados por estos rombos negros que se conocen como secuencias palindrómicas cortas repetidas, ¿sí? O clústeres. Dentro del genoma, las arqueas o las bacterias pueden tener varios clústeres y cada clúster tiene una secuencia repetitiva diferente. Cada grupo de clúster tiene una secuencia repetitiva característica y está asociado a un tipo de sistema CRISPR, ya sea sistema el tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Entonces, la gracia de este sistema es que cuando vuelva a haber una infección viral nuevamente por el mismo, digamos, el mismo fago o uno similar que contenga la misma secuencia, el sistema CRISPR lo que hace es transcribir este clúster y obtener así fragmentos de pre-cRRNA que se llama, que se van a cortar, y lo que van a hacer estos fragmentos básicamente es guiar a la enzima Cas, que es una enzima que degrada ADN, y va a guiarla a que degrade el ADN o ARN viral que se insertó.
Para eso se utiliza normalmente el sistema intrínseco Cas de las arqueas y las bacterias. Como ya les expliqué, el CRISPR array consiste en las secuencias palindrómicas cortas repetidas, que son los cuadritos grises, y los espaciadores, que son los cuadritos de colores. Este sistema se va a procesar a un pre-cRRNA o pre-CRISPR-RNA, y luego al cortarse y solamente mantenerse esta parte de la secuencia de los espaciadores con un pedacito de lo que son las secuencias repetidas, se van a asociar a las proteínas Cas formando el complejo de cRRNA Cas, y esto es lo que va a atacar al genoma viral. ¿Sí? Lo importante acá es entender que estos RNA sirven como una suerte de guía o de foto de referencia, digamos, que tiene la enzima Cas para saber dónde ella va a atacar, para reconocer en este caso lo que no es propio. Ahora en Sulfolobus ya se utilizó el sistema tipo 1 y tipo 3, específicamente en Sulfolobus islandicus. El tipo 1 puede actuar haciendo interferencia de ADN, quiere decir que va a degradar RNA, y el de tipo 3, sin embargo, se clasifican dos sistemas nuevamente. Un tipo que hace también interferencia de ADN o clivaje de ADN, y otro tipo que es el CMR beta, que lo que hace es interferencia de RNA. En este caso no hace edición de genoma, solamente hace silenciamiento de genes. Ambos ya se han explorado en Islandicus, y también se sabe que en Sulfataricus existe. Existe algo que se llama secuencia PAM, que vamos a ver un poco más adelante, y dependiendo del tipo de CRISPR que nosotros utilizamos para hacer nuestra edición genética o interferencia de ADN, vamos a necesitar esa secuencia o no. En ácido caldarius nosotros encontramos 4 clústeres. Clúster 1, 2, 3 y 4, cada uno tiene su secuencia repetida característica, y cada uno está asociado a proteínas Cas diferentes. Entonces, este sistema sirve básicamente para defender a la arquea o al organismo de un ataque viral, pero ¿cómo nosotros hacemos que sea una herramienta de edición genética? Nosotros lo que hacemos básicamente es engañar a la célula y hacerle creer que su genoma es el genoma foráneo. Entonces, lo que hacemos es tomar ventaja de la alta tasa de recombinación que tiene Sulfolobus ácido caldarius e introducimos lo que nosotros llamamos fragmentos de reparación. El mismo mecanismo que yo les había mostrado anteriormente para el pop-in pop-out se lleva a cabo en este sistema. Entonces, lo que tenemos es un plásmido que vamos a introducir dentro de la célula. Este plásmido tiene una secuencia que se llama donante de ADN, y el donador de ADN lo que hace es esta recombinación homóloga que nosotros habíamos visto antes, ¿sí? En solamente esa sección del plásmido. Luego, en otra sección del plásmido tenemos un promotor, o sea, podemos inducir el sistema para que exprese un espaciador que nosotros le hemos colocado. Entonces, luego que ese espaciador es expresado a través de la inducción del sistema, se transcribe a RNA, y las propias proteínas Cas del organismo van a utilizar este espaciador que nosotros le dijimos para ser guiadas y atacar el ADN, en este caso el ADN propio de la arquea. Lo que nosotros hacemos entonces es, en la región donante de ADN, eliminamos el gen que queremos borrar, por ejemplo, o si queremos hacer tag también, o si queremos hacer mutaciones puntuales, o introducimos acá la modificación que nosotros queremos lograr, y esto la arquea por sí misma va a hacer recombinación homóloga. La gracia es que en el genoma, en ese mismo lugar donde nosotros queremos poner el tag o queremos hacer el knockout, ahí mismo nosotros vamos a buscar el espaciador. Entonces vamos a tomar una parte de la secuencia de acá y la ponemos dentro del plásmido, ¿sí? Entonces tal que cuando el plásmido se expresa,
si es que la célula logró hacer esta recombinación y perdió ese sitio, no va a ser reconocido por el sistema Cas. Pero si es que la célula no logró hacer la recombinación homóloga, entonces ese espaciador que nosotros introducimos va a actuar guiando a las enzimas Cas a atacar este sitio y va a haber muerte directamente de las células wild type. Entonces, en este caso, en el plato o en la placa de cultivo, nosotros ya no vamos a tener una mezcla de wild type y de mutantes, vamos a tener solamente las mutantes. ¿Sí? Entonces, eso es usar el propio sistema endógeno CRISPR metiendo un plásmido. Ahora, lo importante en este caso es el diseño del espaciador. El diseño del espaciador es lo clave para que funcione de manera adecuada. Entonces lo que se hace generalmente es diseñar un espaciador que va a ser target en el DNA objetivo, y también es importante saber que el espaciador tiene que transcribirse a un RNA tal que pueda hacer match con la hebra codificante del ADN. Si nosotros elegimos o diseñamos de manera errónea el espaciador, utilizando, por ejemplo, la hebra codificante para el espaciador, entonces mi cRNA va a atacar la hebra no coding, que es la hebra de abajo, y no va a funcionar el sistema Cas, ¿sí? Entonces, el diseño del espaciador es una de las cosas más importantes. Y también es importante tener en cuenta que el protoespaciador o la secuencia que nosotros elegimos como espaciadora tiene que tener una secuencia PAM, si es que vamos a utilizar CRISPR del tipo 1. Tiene que tener una secuencia PAM al comienzo de la secuencia o al final. En el caso de la hebra no codificante, tiene que estar al final, ¿sí? Y esta secuencia PAM no se incluye en el espaciador. El espaciador final es ese cRNA que nosotros vemos acá arriba, ¿sí? Acá en la última parte hay un mismatch que no se reconoce, entonces con el cRNA esa secuencia PAM. Y ese mismatch es muy importante para que pueda ser todo esto utilizado por el sistema Cas para reconocer el genoma que nosotros estamos alterando. Acá pueden ver un poco más en detalle. Y como les dije, el diseño del espaciador es lo más importante, porque de él depende si es que el sistema va a matar o no a las células wild type, o si al final nosotros vamos a tener una mezcla de wild type y de mutantes, porque la recombinación homóloga, esta sección va a llevarse a cabo de todas maneras, ¿sí? Lo único que nosotros hacemos con el sistema CRISPR es utilizar como si fuese un cassette de selección, donde las células wild type van a morir y las mutantes van a ser las que van a sobrevivir porque no van a ser reconocidas por el sistema Cas. Entonces acá se ven más detalles que el espaciador finalmente, que es esta secuencia en celeste y azul que vemos acá, siempre va a hacer match con la hebra codificante del ADN, y la secuencia PAM siempre va a estar en la hebra no codificante y no va a hacer no va a hacer match con el espaciador que nosotros diseñamos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos básicamente fue diseñar un plásmido que contiene un origen de replicación en coli para poder hacer toda la parte de clonamiento dentro de Escherichia coli. Y finalmente, cuando tenemos el plásmido listo, eso es lo que nosotros vamos a introducir en la célula de sulfolobus ácido caldarius. Y ahí tiene el origen de replicación para poder replicarse en sulfolobus. Y en esta sección tiene las secuencias CRISPR repetidas de los clústeres ya de sulfolobus. Nosotros probamos diferentes clústeres para ver cuál es el que mejor funciona. Y acá existe un sitio de restricción de la enzima SIP1, que lo que hacemos básicamente es cortar e introducir el espaciador en esa sección. Entonces este plásmido es nuestro plásmido base para todos nuestros experimentos. Más acá hay un sitio de multicloning site donde nosotros podemos introducir la secuencia reparadora del ADN, que es donde se va a llevar a cabo la recombinación homóloga. Pero actualmente también estamos probando
una cotransformación donde se usa el plásmido con el sistema CRISPR y a la vez un fragmento lineal, que es el que hace la recombinación, porque así podemos aumentar la cantidad de fragmento lineal y asegurar que la recombinación se lleve a cabo. Como ya les expliqué, acá podemos ver en más detalle, tenemos el plásmido knockout que tiene nuestra secuencia arriba, 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 abajo del gen, pero no tiene el sitio target del espaciador, y este es el genoma. Se lleva a cabo recombinación homóloga y hay dos posibles escenarios, uno donde la recombinación es exitosa y en el genoma ya no existe ese sitio, y otro donde la recombinación no fue exitosa y el sitio se mantiene. En ese caso, el espaciador va a entrar a actuar, se va a transcribir, se va a asociar con las proteínas Cas formando el complejo cRRNP que va a atacar a las células wild type y las células wild type van a morir. Solamente al final vamos a tener vivas las mutantes que lograron hacer recombinación. Es importante que sepamos que no solamente se puede hacer knockout de genes, sino que se puede hacer también tag de genes, o sea, colocar, por ejemplo, una cola de histidina, una cola de streptodina, y hacer también mutaciones puntuales. Todo eso, simplemente lo importante es que el espaciador se vea alterado. No importa si el espaciador, la secuencia del espaciador se mantiene muy similar, si hay unos mismatch adentro, si hay una secuencia, unas mutaciones puntuales adentro, dentro del genoma, el espaciador ya no va a poder reconocer. También trabajamos mucho sobre la parte de lo que fue el protocolo al inicio, de cómo hacer esto, porque cuando después de la transformación nosotros íbamos directamente a la primera selección, no teníamos ninguna célula, entonces lo que hicimos fue introducir una incubación de 1 o 2 días en medio líquido antes de pasar a la placa de primera selección, y luego cuando vamos al master plate, que es básicamente tomar las colonias de acá y hacer como un rastrillaje un poco más amplio para tener más células. Ahí hacemos el PCR de colonia y también tomamos las células para hacer la inducción del sistema CRISPR recién en este paso. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos en la primera selección es elegir las células que tienen el plásmido dentro y luego hacer la inducción del CRISPR, y finalmente en el plato de segunda selección nos aseguramos que el plásmido fue expulsado nuevamente porque no queremos tener ese sistema CRISPR todo el tiempo en la célula. Y finalmente, generalmente todas las células que obtenemos en el plato de segunda selección son células mutantes. Acá hay un ejemplo de resultados preliminares. Nosotros trabajamos con el clúster 4, que es uno de los 4 clústeres que tiene sulfuro ácido caldario, y solamente probamos, o sea, en los resultados que les puedo mostrar hasta el momento solamente tenemos la secuencia PAM-CCN probada. Y lo que hicimos fue eliminar un gen de metiltransferasa. En este gen se puede ver, este es el ADN genómico. Esta es una célula que es wild type y todas estas son knockout. Este es el espaciador que nosotros diseñamos. Básicamente tomamos todo el gen completo, buscamos dónde hay una secuencia PAM que nos sirva, en este caso CCN, o leído hacia atrás CCN. Y este largo de 38 nucleótidos fue lo que tomamos para diseñar el espaciador. Y lo que nosotros encontramos muy interesante y muy alentador también fue que siempre que nosotros detectamos presencia del plásmido en la célula, detectamos que era una mutante knockout. Cuando el plásmido no estaba presente en la célula, sí podía ser knockout o wild type. Pero siempre que el plásmido lograba ingresar en la célula, teníamos mutantes knockout. Entonces eso nos da la pauta de que el sistema CRISPR funciona. Actualmente este es un trabajo todavía en desarrollo. Estamos todavía tratando de ajustar un poquito lo que es el protocolo. Estamos tratando de hacer knockout con otros genes. Yo también estoy tratando de hacer tagging genómico
usando CRISPR y otro compañero está probando hacer mutaciones puntuales y ver cuántos mismatches se necesitan en el espaciador para que el sistema CRISPR deje de reconocer al genoma. También hicimos una modificación en nuestro plásmido y le introducimos un cassette LAC-S que no tenía anteriormente para poder determinar simplemente por screening de colonias azules y blancas cuáles son las células que tienen el plásmido dentro, porque actualmente estábamos trabajando haciendo PCR de colonias y perdiendo mucho tiempo en tratando de ver si el plásmido estaba presente o no. Estas son las personas que trabajan. Mi jefa es la doctora Sonia Albert. Ella es una de las personas que más publica en Sulfolobus. De verdad, en el mundo de arquea es como muy, muy top. Y Jan Vos es un estudiante de doctorado. Y Bianca Westmeller es una técnica de laboratorio. Estamos trabajando todos juntos tratando de desarrollar este sistema dentro de un proyecto más grande del Ministerio Alemán de Investigación que se llama Hot Acid Factory o Fábrica de Ácido Caliente. Y tenemos otros colaboradores en la Universidad de Essen, que son la profesora Bettina Sievers y el doctor Alexander Wagner, que trabajan más en la parte de lo que es metabolismo. Porque finalmente el objetivo de este proyecto, aparte de desarrollar una herramienta genética en nuestro laboratorio, es en colaboración con otros desarrollar una plataforma biotecnológica a partir de esta arquea haciendo mutantes y expresando proteínas de interés. Eso es mi presentación. Muchas gracias por escucharme, perdón por los problemas que tuvimos y si tienen alguna pregunta, voy a estar feliz de contestar. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Excelente la presentación. De nada. Eh, bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿conoce usted a los microbiólogos, al microbiólogo español Juan Francisco Martínez Mujica? Fue el primero en describir las secuencias repetidas CRISPR en arqueas. Esta tecnología se está utilizando para detectar en forma más rápida y precisa SARS-CoV-2, entre otras muchas cosas. Sí, es a modo de comentario. Sí, sí le conozco porque el año 2018 hubo en Chile el Congreso Latinoamericano de Microbiología y Mujica fue uno de los exponentes, de hecho, en esa charla. Y sí, como CRISPR es de verdad un sistema que tiene muchísimo potencial y nada, yo estoy feliz personalmente de poder trabajar con este sistema. No sé si hay otra consulta o comentario. Bueno, muchísimas gracias, doctora Alejandra. Siempre es un gusto contar contigo. De nada, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y muy interesante las charlas también.